Gloria a Dios. ¿Quiénes se sienten bendecidos en esta mañana? Vamos a cambiar de micrófono. Voy a ver para atrás. Solo. En lo que aquí me preparan la presentación, yo la mandé. En lo que preparan acá la presentación, quiero compartir algo que el Señor habló a mi vida. Y Él me decía que el propósito de toda nuestra preparación es que lleguemos a desarrollar las virtudes de Cristo. Y que nosotros no nos damos cuenta, pero esas virtudes están bajo ataque. Y el Señor específicamente me hablaba de la fe, de la esperanza, del amor, cómo están siendo atacadas, como son atacados los frutos. Usted ha visto que los frutos son atacados a veces desde la flor. Yo tengo unos papayos y las papayas verdes ya se caen y al abrirlas ya tienen gusanos. Y entonces me decían que la mosca va a la flor y la contamina, o sea que el fruto desde que empieza ya está contaminado. Y así como en lo natural los frutos son atacados, los atacan los pájaros, los atacan las plagas, los atacan muchas cosas, el viento fuerte, pues nuestros frutos, nuestras virtudes están en la mira del enemigo. Y normalmente nos enfocamos en la fe, nos enfocamos en el amor, pero el Señor habló a mi corazón que hay algo que es bien importante y que el enemigo en este momento la tiene bajo ataque, y es la virtud de la esperanza. Cuando usted deja de esperar, se acaba todo. Y algo que también me decía el Señor mientras estaba yo preparando el tema, es que cuando nosotros perdemos o nos debilitamos en estas virtudes, estamos mucho más propensos a pecar. Porque la falta de estos elementos en nuestra vida nos inclinan a pecar. A veces de veras creemos que porque no estamos en un pecado público de fornicación, de adulterio, no somos pecadores. Pues la Biblia lo dice, que el que diga que no es pecador hace a Dios mentiroso. Todos pecamos y de una u otra manera estamos luchando contra eso. Pero cuando nosotros entendemos y el Señor nos alerta de aquellas virtudes que están siendo atacadas, pues más fácilmente nosotros podemos poner, hay un dicho que dice: cuando veas la barda, porque muchos dicen la barba, pero es la barda de tu enemigo arder o quemar, pon tus bardas a remojar, ¿verdad? El que sabe, el que ve, el que es avisado, y así dice la palabra también, acerca del mal, se aparta. Entonces, hoy lo que vamos a ver es acerca de cómo el enemigo en este tiempo está atacando nuestra esperanza. Está bajo ataque. Y el Señor me mostraba, busqué una visión más o menos parecida, pero era como más oscuro. Yo podía ver como cuando han bombardeado Israel de noche, que se mira oscuro y van los misiles, ¿verdad? Pero así como Israel ha logrado detener esos misiles, el Espíritu Santo es capaz de detener esos misiles que vienen en contra de las virtudes que tenemos que desarrollar. ¿Quiénes están trabajando por el amor? El amor es la base de todo, ¿verdad? Por la fe. Pues ahora vamos a ver los peligros de perder la esperanza. Entonces, vamos a irnos a la palabra de Dios, al libro de Habacuc, capítulo 1, versículos del 2 al 4.
Y entonces dice así: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. ¿Quién asedia al justo? El impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vamos a orar, porque vamos a estar viendo varios puntos de esta escritura. Y pídale al Señor que le hable. No hay cosa peor no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿verdad? Y hay mucha tendencia a señalar: esto está bueno para fulano, esto está bueno para mengano. Pídale al Espíritu Santo y dele la libertad que le hable. Padre bendito, en el nombre de Jesús, estoy aquí, Señor, expuesto a tu palabra, para que tú me hables, Señor. Señor, yo soy quien está siendo preparado. Yo soy quien tiene que dar frutos, mi Dios. Háblame, muéstrame lo que tengo que quitar y lo que tú tienes que quitar. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Fíjense que ¿quién no ha perdido alguna vez la esperanza? Yo creo que en algún momento de nuestra vida pensamos: ay no, esto nunca va a suceder, o nunca va a cambiar, ¿verdad? Y nos damos por vencidos en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero por desgracia estamos viviendo una época en la que es fácil que se pierda la esperanza, y eso es lo que el Señor me decía: está bajo ataque. La crisis económica, la violencia de las calles, como que oramos por el país, pero como que en el fondo pensamos que nada pasa y nada va a pasar. Y eso es perder la esperanza, ¿verdad? Como que uno siente que por gusto está orando, que tanto que se ora, tanto que se profetiza, y hay gente, aún cristianos, que lo declaran, ¿verdad? Eso es lo peor. Entonces, a veces también cuando llega una enfermedad, como que llegamos a consentir la enfermedad porque no creemos que sea posible que en nosotros suceda un milagro. Y eso es perder la esperanza. Pero fíjense que hay momentos de silencios de Dios. ¿Quiénes han experimentado silencios de Dios? ¿Verdad? Todos hemos experimentado silencios de Dios, y todo eso tiene una razón, pero también el enemigo utiliza esos momentos de crisis para hacernos perder la esperanza, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué significa la palabra esperanza. La palabra esperanza proviene del latín esperare, tener esperanza, ¿verdad? Y está muy relacionado con la palabra esperar y sus derivados como desesperar o desesperación, que es lo contrario a tener esperanza, ¿verdad? De hecho, es posible decir que cuando se espera por algo, se tiene la esperanza de que eso pase, ¿verdad? Pues no tiene sentido aguardar por algo que se sabe que no ocurrirá. Entonces, cuando entendemos lo que significa la esperanza, reconocemos que no hay una causa justificada para la presencia de la desesperanza o la desesperación en nuestra vida. Y el enemigo nos quiere llevar al punto de la desesperación, porque cuando él logra llevarnos al punto de la desesperación, nosotros podemos declarar cualquier cosa, hasta el deseo de morir. Ay, me quisiera morir. En la desesperación decimos cosas que después nos arrepentimos, que nunca hubiéramos querido decir, y que el enemigo las toma para poder contraatacar, ¿verdad? Entonces, la desesperanza significa literalmente estar sin salida, estar completamente perdido y sin recursos. Entonces, la desesperanza es el arma más potente en contra de la esperanza.
Es un misil que el enemigo tiene preparado. Y cuando a usted le cae cerca un misil, no solo a usted lo ataca. Un misil ataca a muchos, ataca a todo el sector. Entonces, cuando el Señor dice que la esperanza está siendo atacada por la desesperanza, ponga atención a lo que puede a usted hacerlo perder la esperanza. La desesperanza se refiere a estar en un estado mental tal en el que uno cree que no hay salida, no hay esperanza para nuestra situación, sea la que sea. ¿Alguien está esperando una promesa de Dios? Levante la mano. ¿Quiénes han recibido palabra de Dios? Yo creo que todos. Si no la ha recibido proféticamente, en la Escritura hay promesas. Y cuando usted deja de creer, deja de esperar, entra la desesperanza. Eso es una seña que ha caído una desesperanza en su casa, en su familia, en su iglesia, en el país entero. Amén. Entonces, la desesperanza tiene que ser combatida. Así como Israel detiene los misiles que van contra él, nosotros tenemos que entender que no podemos aceptar la desesperanza. ¿Por qué? Y les voy a decir una de las razones por las cuales. Porque la desesperanza deshonra a Dios y lo degrada. ¿Qué quiere decir degradarlo? Lo hace chiquito, lo hace pequeño, lo hace el nivel de lo que nosotros pensamos. Esto ya no tiene salida. ¿Y quién le ha dicho a usted que para Dios hay algo imposible? Lo demerita, lo degrada. Fíjense que el Todopoderoso tiene planes para cada uno de nosotros. Y la desesperanza, nosotros la declaramos. Yo ya no espero nada. Cuando usted llega a ese punto de no esperar nada, a usted ya le cayó ese misil. Y necesita la intervención de Dios para recuperar esa esperanza que el enemigo quiere que usted pierda, ¿verdad? Fíjense que cuando nosotros degradamos a Dios, nosotros prácticamente estamos cayendo en la mentira del enemigo. Y vemos cómo el enemigo en el jardín del Edén llevó un proceso con Eva. Primero se le acercó, le habló y ella le contestó. Luego viene y le pone la tentación, ¿verdad? Ella cayó, le dio las señas de lo que Dios les había dicho. ¿Conocía ella la palabra de Dios? Sí la conocía, porque dijo, con que el Señor les ha dicho. Quiere decir que Dios les había hablado y ella sabía. Sí, nos dijo. Le habló, ella conocía la palabra y sin embargo cayó. Porque luego de que viene la tentación, el diablo emite una mentira. Pero nos pone en la disyuntiva. ¿A quién le creo? ¿A Dios? ¿O a lo que me está diciendo, según uno, mi corazón, mi mente? ¿Verdad? ¿Y qué pasó con ella? Le creyó al enemigo y pues después sabemos que después de todo eso viene el pecado y luego obviamente la consecuencia. Por eso es que tenemos que estar pilas para evitar que la desesperanza llegue a nuestro corazón. La desesperanza en la práctica supone un rechazo a lo que dice la palabra, ¿verdad? Como palabra de Dios. ¿Qué hacen los desesperanzados? Pues significa que han perdido la fe. Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, los que han caído en la desesperanza ponen su mirada en los recursos del mundo en lugar de confiar en la capacidad de Dios. Miren, algo que el Señor me hacía ver es que
cuando nosotros bajamos la mirada, ¿qué es lo que vamos a ver? A ver, suba la cabeza y mira para arriba. Y cuando la baja, ¿a quién mira? A las personas. A las personas. Cuando usted está viendo personas, va a haber defectos. Porque todos tenemos defectos. Por eso dice el Señor, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. La gente que se mete en problemas es la gente que está viendo gente. Porque si usted estuviera viendo a Jesús, usted sabe que hay una salida. Pero cuando la gente está viendo a la gente y le está viendo sus errores, y peor si se los dice, está agarrando el papel del Espíritu Santo y está cayendo en pecado. O sea, el Señor sí nos da instrucciones. Y cuando la gente cae en desesperanza, es cuando pone su mirada en las personas, en los recursos que el mundo da. ¿Y qué es lo que pasa? Se cansan hasta desmayar. Mire Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué es lo que pretende el enemigo cuando nosotros perdemos la esperanza? Que nos desmayemos, que perdamos el ánimo, que ya no querramos seguir adelante. ¿Puede decir amén? Fíjense que el mismo Pablo tuvo problemas con la desesperanza, pero venció. Les confesó a los corintios que casi perdió la esperanza de conservar la vida en un incidente que tuvo, y que lo vamos a ver, pero venció esa sensación por medio de la confianza en Dios. Eso es lo que va a detener, eso es lo que va a devolver ese misil de la desesperanza o la desesperación a su lugar de origen. Y veamos cómo dice la Escritura. Vamos a leer de 2 Corintios 1, del 8 al 10. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. A mí me gusta la sinceridad, la honestidad, la transparencia de Pablo. Porque muchas veces los líderes no se atreven a decir las tribulaciones o las enfermedades o lo que están pasando por temor al que dirán. Imagínense que hubieran podido pensar estos, ¿verdad? ¡Hala! Si este se desesperanzó, ¿qué no me espera a mí? Pero él fue transparente. ¿Por qué? Porque la transparencia ministra transparencia, ¿verdad? La falta de transparencia es por el prejuicio. Entonces miren lo que dice él. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra. Repita conmigo, nos libró y nos libra. El Señor es el eterno presente. Lo que hizo por ti ayer, antier, por tus antepasados, lo sigue haciendo hoy. Amén. Y en quien esperamos. ¿Qué es esperar? Tener esperanza. Esperamos que aún nos librara de tan gran muerte. Fíjense que él confiesa que perdió la esperanza por un momento de salir vivo de esa situación, pero luego que se acordó de que Dios lo había librado en el pasado, lo confiesa, ¿verdad? Y en ese momento se fue la desesperanza, que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El profeta Habacuc también confesó ser sensible a la desesperanza. Mire cómo dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. No cabe duda que el profeta Habacuc era vulnerable a las tentaciones de la desesperanza. Y esto es una gran lección para nosotros. En este texto se dice del profeta que incluso da voces a Dios. Y eso significa dar voces, literalmente él quería gritar, quería rugir de dolor.
Habacuc deseaba literalmente pegar de gritos. ¿Por qué? Porque sentía que Dios no lo estaba oyendo. Y a veces nosotros estamos orando por algo y estamos sintiendo que no nos oye Dios. Y ese es un peligro, a que la desesperanza nos visite, ¿verdad? Y que explote en medio de nosotros. Entonces, fíjense que el texto que leímos parece incluso deducirse que ni siquiera gritar a Dios valía la pena, ¿verdad? La desesperanza cayó sobre el profeta. Y al igual que este profeta que estaba desconcertado, ¿verdad? También nosotros a veces forcejeamos con problemas en el diario vivir. Alguien que no haya tenido nunca un problema, tal vez la chiquita, ¿va? María Esther levantaría la mano. Y de hecho ya la levantó. Mi nena bella. Pero todos nosotros batallamos contra algo. A veces contra nuestros propios pensamientos o sentimientos, porque sabemos que no debemos sentir algo, pero ahí está y empezamos, no Señor, yo no quiero sentir esto, lo echo fuera de mi corazón, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros oramos al Señor insistentemente pidiéndole ayuda y lo que recibimos es silencio. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene un tiempo para todo. Incluso cuando hay problemas espiritualmente legales, así como en la tierra, los jueces emiten un tiempo en el cumplimiento de la sentencia o dan un tiempo para la audiencia. En los tribunales celestiales es igual. El Señor ya le dio un tiempo a su proceso. Y ese tiempo se tiene que cumplir, pero ese tiempo de silencio, Dios lo está aprovechando para trabajar en nosotros. Él está puliendo, Él está limpiando y nosotros ahí va, viendo el reloj, ¿cuándo me va a contestar el Señor? Y pareciera que nada está pasando. Esa es la desesperanza, ¿verdad? Cuando parece que nada pasa. Miren, ese sentimiento es muy peligroso y es traicionero, porque sin darnos cuenta nosotros, la desesperanza llega y a veces la tenemos ahí, como me pasó, como me mostró el Señor y se los he contado en un sueño que tuve hace muchos años. Empezábamos el ministerio y el Señor me mostró que estábamos como en un campo de concentración. No sé si han visto en las películas que era un campo enorme lleno como de casitas y cada uno teníamos nuestra casita. Pero estábamos rodeados, cercados, con una gran barda y afuera de esa barda había mucho peligro. Entonces alguien entró a avisarnos, viene el unicornio. Imagínense, ese era mi sueño. Entonces, en mi sueño comenzamos a cerrar todas las puertas. Me recuerdo que Guayito clavaba tablas en la puerta para que no pudiera entrar y en todos lados. Y cuando según nosotros estábamos muy seguros, comenzamos a oír un ruido así. ¿Qué es eso? Y cuando abrimos un closet que había ahí, había un unicornio negro chiquito, la cría del que iba a venir a atacar. Entonces Guayito me dijo, el primer lugar donde va a venir es aquí, porque aquí está la cría. Y bueno, en el sueño volvimos a desclavar, sacamos al animal, lo echamos fuera para que no llegara a nuestra casa la nana del unicornio, ¿verdad? Y cuando de repente nosotros vimos a través de la ventana, venía el unicornio gigante, pero era gigante. Venía y trataba de cruzar la barda y se estrellaba contra la barda. Entonces cada vez se iba más lejos como para brincarla. Y en el momento en que brincó el animal, cayó una descarga eléctrica sobre el animal y ahí quedó. Y yo, ¿qué sueño este? Y entonces el Señor ya me empieza a dar la revelación. Y lo que me mostró es que antes de la guerra afuera, hay que pelear la de adentro. Porque si algo hay adentro, ahí va a llegar el enemigo. Y nosotros albergamos muchos sentimientos que le dan lugar al enemigo para que llegue.
Después estamos pidiendo oración porque sentimos desesperación, porque sentimos angustia, porque no queremos comer, porque estamos enfermos, porque qué sé yo. Y el problema es que ahí está el unicornio chiquito. Hay que sacarlo. Hay que sacar todo aquello que le da derecho al enemigo de venir contra nosotros, ¿verdad? Entonces, no sé si me estoy dando a entender, pero miren, vamos a ver 7 cosas que destruye el misil de la desesperanza. Y en primer lugar, destruye la fe en Dios. Cuando usted ya no espera nada, usted ya cayó en falta de fe. ¿Y qué pasa cuando usted pierde la fe? Desagrada a Dios. ¿Y qué pasa cuando algo le desagrada a Dios? Dios se aleja, usted está separado de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo primero que hace el misil de la desesperanza es destruir la fe en Dios. Fíjese que el profeta Habacuc se dirigió a Dios como Jehová, o sea, literalmente sabía que era el Dios de la guerra, era el Dios de los pactos con Israel, y por eso se esperaba que él sustentara y protegiera a todos aquellos que estaban bajo ese pacto, ¿verdad? Pero Habacuc estaba insinuando que Dios estaba descuidando a su pueblo. Mire cómo lo había degradado y que no estaba cumpliendo los pactos que había establecido. O sea que él había dicho que ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, ¿verdad? Y él sentía como que Dios les estaba fallando. Y muchas veces nosotros sentimos que Dios nos está fallando. Ese es un síntoma de la desesperanza, ¿verdad? Cuando uno espera una cosa y llega otra, literalmente, ¿verdad? Entonces la acusación de Habacuc casi suena a blasfemia. Pero antes de juzgarlo, vamos a pensar en cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en circunstancias difíciles. Piense por un momentito, el Espíritu Santo está ahí con usted. ¿Cómo ha reaccionado? ¿Se ha desesperado? ¿Se ha alejado? ¿Se ha decepcionado? El Señor lo sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay ahí? Si hay algo feíto, hoy es el día para entregárselo al Señor. Entonces, cuando nosotros estamos rodeados de problemas, tendemos a olvidar las promesas y el poder de Dios y nos parecemos al salmista David cuando en el Salmo 22 dice algo. Claro que este salmo es profético, pero la condición de David en ese momento era esa. Mire lo que dice. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted cree que Dios lo va a desamparar? No, ¿verdad? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Yo creo que no hay quien no haya pasado por un sentimiento así. Sobre todo cuando pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no ve nada, ¿verdad? Son los momentos estratégicos que el enemigo utiliza para enfriarnos, para alejarnos, para que no cumplamos el propósito por el cual Dios nos tiene en su cuerpo, ¿verdad? Fíjense que el rey Saúl es un ejemplo de lo mortal que puede ser la desesperanza en la vida de una persona y para la fe de uno. Y así vemos la derrota que él sufrió en Gilboa, donde perdió la vida, ¿verdad? Eso no se debió a la fuerza de los filisteos, sino a la desesperanza en la que cayó Saúl, que destruyó la seguridad y la confianza en el poder de Dios. Lo vamos a ver. Fíjense que se desesperó tanto que puso su confianza en una adivina y la buscó, ¿verdad? A causa del silencio de Dios. Y vamos a ver cómo dice la escritura de este pasaje. Primero Samuel,
28, 5 al 7. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿dónde puso su mirada? ¿La tenía arriba o la tenía abajo? La tenía abajo. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Qué siente usted cuando le pide y le pide a Dios y no le contesta? ¿Qué siente? Desesperanza. Es seña que está el enemigo atacando su esperanza, ¿verdad? Sigamos. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. ¿Sabría él o no que era abominación para con Jehová? Pero lo hizo, en su desesperación lo hizo. Exacto, él había mandado acabar con todo el ocultismo y ahora en su desesperación busca. Y hay gente que cuando no le contesta a Dios empieza primero a buscar profetas. Y puede caer el peligro que el mismo profeta sea usado por un espíritu maligno que le quiera decir lo que usted quiere oír. La adivinación. Hay gente que no está buscando hacer la voluntad de Dios porque el profeta le podría decir: te vas a quedar como estás y punto. Y así me gusta tu estado. Ay, no, esa palabra no fue de Dios. Eso no es de Dios. Yo quería ser el presidente de la República y Dios no quiso, ¿verdad? Entonces, en la desesperación, la gente cae en pecado. Este hombre cayó en abominación, ¿verdad? Sigamos leyendo. Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Bien sabían. Posiblemente también ellos la habían consultado, ¿verdad? ¿Qué pasó con la fe de Saúl? Fue atacada. La desesperación le hizo perder la fe en Dios. Su espíritu se deprimió, su ánimo se destruyó. Se dejó vencer por la desesperanza. Y ahí vemos cómo la desesperanza es un misil, porque se llevó a todos los demás. Afectó a todos los demás. ¿Qué pasa? Sin fe, sus tropas tenían poca posibilidad de vencer. ¿Cuál era el éxito de Israel? Creer que Dios les iba a dar la victoria. Pero si perdieron la esperanza, la angustia de Saúl fue causada por la ausencia de Dios en su vida. Y eso es lo que pretende el enemigo cuando ataca la esperanza. Que dejemos de confiar. Y si ya no tenemos a Dios, ¿quién nos va a ayudar? ¿Verdad? Habacuc estaba cerca de esta misma derrota cuando gritó las palabras que ya leímos. Ni Habacuc antes ni nosotros ahora podemos dejar de creer que Dios puede corregir los males en nuestra familia, en nuestros cercanos, en nuestra iglesia, en nuestro país. Y hay gente que ya ni ora por Guatemala porque hasta maldicen Guatemala. Guatemala tenía que ser, guatemalteco tenía que ser. Es que aquí siempre es una desgracia todo. Hay gente que habla así. Y hay gente que habla así de los propios miembros de su familia. Ay, no, ¿qué va a cambiar? ¿Qué ni figura hasta la sepultura? ¿A quién está deshonrando? ¿A su familiar que para sus ojos no ha cambiado o a Dios? Piense. Si usted sabe que hay gente que está buscando a Dios, pues usted la mira más o menos igual y usted lo declara, usted está deshonrando la obra que Dios ha hecho en esa persona. Por eso es que es muy atrevido declarar defectos, pecados de alguien que usted sabe que está buscando a Dios. Porque pecados todos tenemos, defectos todos tenemos, pero
estarlo señalando es creer que Dios no ha podido hacer nada, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes no han sentido la tentación de gritarle a Dios, verdad? En la desesperación quisiéramos gritarle: Señor, ya te olvidaste de mi problema. Quisiéramos que se fije en nosotros, queremos lograr su atención. La mayoría no entendemos el aparente éxito de los malos y el fracaso de los buenos. Porque vemos, ¿verdad? Pero este ni busca a Dios y también ¿qué le va? Este ni se acerca a Dios y cómo está de bendecido. Usted no lo sabe, ¿verdad? Pero el enemigo quiere que nos enfoquemos en cosas, en la gente, en el mundo, en los éxitos de los que no buscan a Dios. Un día de estos, el Señor me decía, y creo que fue el jueves pasado, no sé, no me acuerdo, que Él hace muchísimas más cosas maravillosas que las que el diablo está haciendo, pero el diablo las exhibe en las redes y su pueblo no testifica. El Señor está haciendo maravillas. ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes creen que todavía hay milagros? ¿Quiénes creen que hay recursos en el cielo? ¿Y por qué usted solo está enfocado en lo que dicen las redes? Señor, cuéntame tú lo que está sucediendo en el reino. Pero vamos a ver por qué. Es que nosotros estamos enfocados en las cosas malas que pasan y no en todo lo bueno que siempre pasa. Y es que miren, uno mira la inmoralidad de la que hablan las redes, de la que habla el periódico y todo, y en eso se enfoca, ¿verdad? Nosotros tenemos que llegar a entender, como Habacuc entendió, que el silencio de Dios no significa que Él nos ha abandonado. Diga conmigo: Dios no me ha abandonado. Es que a veces tenemos que hablarlo a nuestra alma, porque nuestra alma ya cree que Dios le abandonó. Y usted le tiene que hablar a su alma como hacía el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Qué le estaba diciendo? No pierdas la esperanza. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Siempre hay un recurso. Pero el enemigo está tras las virtudes que nosotros tenemos que llegar a desarrollar. Entonces, fíjense que ya vimos que entonces el primer peligro, ¿cuál es? ¿Qué es lo que ataca la desesperanza? La fe en Dios. Vamos a ver la segunda cosa que pasa con la desesperanza. La desesperanza estimula los conflictos, los pleitos y la amargura. Mire cómo sigue diciendo Habacuc en el 1:3b. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Lo que les decía hace un momento que el Señor me dijo: ¿por qué se enfocan tanto en todo lo malo que está pasando? Y hay gente así, ¿verdad?, que está enfocada. Entonces, cuando nosotros estamos atrapados en la desesperanza, nos enfocamos en todo lo malo y en lo negativo de las cosas y de las personas. Y entonces empezamos a confiar en nuestra propia sabiduría para resolver los conflictos. Es que deberían hacer tal cosa, deberían hacer tal. Ay, yo soy la sabia y el otro es el bobo, ¿verdad? Como cuando están viendo un partido de fútbol, a mí mejor me da risa. Tan bruto, tirale, hombre. Es que metele aquí, pateale por allá. Y ya los quisiera ver en el campo. A ver si hacen lo mismo. Tal vez hasta peor, hasta los van a patear a ellos. Pero cuando uno de verdad no tiene la esperanza de que Dios va a actuar, ¿qué es lo que pasa? Que empieza uno a decir: es que el gobierno debiera hacer tal cosa, debiera hacer tal otra, se debieran hacer. Ay, se desgasta uno. De verdad, uno se desgasta cuando piensa uno que es más sabio que todos, ¿verdad? Entonces, cuando uno pasa por alto la palabra de Dios,
Mire, nos vamos a distinguir, ni sabe por qué, por estar culpando a otros de nuestros problemas. La palabra de Dios no dice eso, pero vemos en la palabra de Dios que ese es un síntoma del pecado, empezar a señalar a otros y creer que somos mejores que ellos, ¿verdad? Eso es seña que no estamos confiando en que Dios va a actuar y queremos actuar nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sigue después de eso? Cuando nosotros culpamos a otros, nos volvemos expertos en criticar y en guardar rencor a todos los que no están de acuerdo con nuestra sabiduría. ¿Y eso pasará? Pasa, porque el enemigo está metido. Está entre el closet, pero está metido. Y va a salir del closet. Tarde o temprano. Tenemos que entender que dentro de nosotros hay compartimientos en donde el enemigo se ha metido y desde ahí está trabajando. El pensar que las cosas no van a cambiar es una estrategia del enemigo para restarle la gloria al Dios Todopoderoso. Vamos a seguir viendo acá. Mire cómo dice: destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. El profeta no veía salida. ¿Qué era lo que estaba viendo? ¿Qué miraba? Conflictos, destrucción, violencia, pleito, contienda. Entonces, la pérdida de la fe por la desesperanza le hacían sentirse amargado y ver a través de la amargura. La gente que ya consintió la desesperanza, perdió la fe, ¿quién va a reinar en su vida? La amargura. Ya nada le va a dar gusto. Ya nada le va a parecer porque ya entró la amargura. El enemigo, yo les he dicho que prepara una plataforma antes de atacar. Trabajan en estructuras. Ahora te toca a ti. Va, después de aquel vas vos. Después de ese entro yo. Y así trabajan, ¿verdad? Tercera cosa que provoca la desesperanza y es que no nos permite ver la victoria. Y mire cómo dice este proverbio en la nueva versión internacional. Si en el día de la aflicción te desanimas, ¿quiénes se han desanimado cuando están en problemas? Es delicado. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Todos queremos ser victoriosos, pero el desánimo, ¿qué va a hacer? Debilitarnos. No vamos a tener victoria. Entonces es rendirnos a la desesperanza. No poder disfrutar la victoria que viene por confiar en Dios. Qué rico es confiar en Dios. De veras, cuando ya no podemos, decimos: Señor, yo no puedo. Esto tienes que ser tú. Necesito que tú intervengas. En ese momento usted va a descansar. Es que es una constante lucha querer arreglar nosotros los problemas de todos. No se puede. Tenemos que aprender a confiar que Dios sí puede. Amén. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que tomar la decisión de que vamos a confiar en el poder de Dios, cualquiera que sea la circunstancia. No importa lo que sea, nosotros tenemos que confiar y confiar. Amén. Fíjense que durante la Segunda Guerra Mundial, los países que iban a ser bombardeados se preparaban y tenían los refugios antiaéreos. Si usted ha visto películas de la Segunda Guerra, dice que cuando ellos sabían que iban a bombardear, empezaban a sonar las alarmas, todo mundo a correr y se iban a los refugios. ¿A qué voy con esto? A que nosotros tenemos que estar preparados para los bombardeos de la desesperanza y correr al refugio que se llama Jesucristo. Mire lo que dice Romanos 8, vamos a leer 31, 35 y del 37 al 39. Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros a veces queremos vencer en los territorios y no hemos logrado conquistar el corazón. No se puede, definitivamente, ¿verdad? ¿Qué sentimiento hay ahí que te está descalificando y el enemigo te va a atacar? Por eso miren cómo sigue. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestro refugio. Cuando el enemigo viene con desesperanza, esto no se va a arreglar nunca, esto no va a cambiar, tu situación cada vez va a ser peor. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nosotros lo declaremos sobre las personas. Eso es lo peor, porque estamos siendo responsables de atar a una persona. Ay, mi marido nunca va a cambiar, mi esposa nunca va a cambiar. ¿Qué está haciendo sus palabras ahí? Y después usted misma está sufriendo las consecuencias. Ay, esta oveja negra. Esa es la tendencia humana. Y no me va a decir que solo soy yo. Yo tengo batallas contra la desesperanza. Porque uno a veces, hay situaciones en la vida que se presentan, que se tarda Dios en responder y uno cree que ya nunca va a haber solución. Y por eso es que el Señor nos está advirtiendo para que nos metamos en el refugio. Si hay un bombardeo, ¿dónde se va a quedar ahí usted? Usted va a buscar el refugio y ese es ese que acabamos de ver. Cuarta cosa que hace la desesperanza. Son 7, se recuerda. Culpa a Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Mire qué cosa. Cuando uno analiza los pasajes y el Espíritu Santo le va mostrando qué errores los que a veces cometían los profetas en este caso, ¿verdad? Habacuc estaba enojado porque él creía que Dios le estaba obligando a presenciar el mal que había por todos lados sin que fueran castigados. ¿Qué estamos viendo nosotros en la sociedad? Igual Jonás también, otro peor. Ese estaba desesperanzado, se lo tuvo que tragar el pescado, ¿verdad? Mire, la respuesta de este profeta muestra cómo la desesperanza distorsiona nuestro entendimiento de cómo actúa Dios. Muchos de nosotros tenemos distorsionado el pensamiento. Pensamos que el diablo es más que Dios y le tenemos miedo, eso es lo peor. Hay gente que le tiene mucho miedo a todo lo que el diablo puede hacer y demerita a Dios, porque si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? ¿Verdad? Entonces, no podemos culpar a Dios por el hecho de que no ha intervenido, pero es la tendencia, porque el diablo quiere contaminar nuestros pensamientos. Y veamos cómo Job le decía a Dios. No, esa no la tengo acá, perdón. Dice, porque me has quebrantado con tempestad y has aumentado mis heridas sin causa. ¿Será que estaba culpando a Dios Job ahí? Has aumentado mis heridas sin causa. ¡Qué injusto eres, Señor! ¿Por qué permitiste que me pasara esto a mí, que soy tan perfecto, verdad? Me has quebrantado con tempestad y has aumentado mis heridas sin causa. Y a veces se nos olvida que todo lo que hace Dios es bueno. Todo lo que hace Dios es bueno, dígalo conmigo. Todo lo que hace Dios es bueno. Vamos a ver cómo dice la Escritura.
Ahora sí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A veces no podemos ver lo que está ocurriendo, que es bueno de parte de Dios, a causa de la desesperanza. El misil cayó y ya no vemos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de no caer en esa trampa. Quinta cosa que hace la desesperanza: siempre ve lo negativo, nunca lo positivo. Cuando Habacuc miraba a su alrededor, lo único que veía era cómo todo se había echado a perder. Estaba tan cegado, la desesperanza ciega. Ha visto que mi mamá me contó que para la Revolución de Octubre a ella le cayó una bomba, una esquirla de bomba en el pie, ni siquiera la bomba lo hubiera matado, ¿va? Pero ella dice que solo vio una luz. No sintió, en el momento ella no sintió, hasta que se empezó a enfriar. Se dio cuenta que le estaba saliendo humo del pie. Una cosa, pero dice que hubo una luz cegadora. Yo no sé qué contienen las bombas, pero han de tener azufre o saber qué, que sacan una luz, ¿verdad? Y la desesperanza ciega. Entonces, ¿qué es lo que hace en la gente? Que no puede ver lo bueno, no puede ver lo que Dios está haciendo, solo mira lo malo. Mire cómo, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Él afirmaba que la palabra de Dios era vista con desprecio por todos los demás. Y hay gente que dice, es que la iglesia está mal. Y entonces, ¿dónde está Dios? Si la iglesia está mal, Dios no está haciendo nada. Porque la desesperanza cayó. ¿Y qué hizo? Cegó sus ojos. ¿Verdad? Para Habacuc la palabra de Dios ya era ineficaz. Y además afirmaba que la justicia no se veía, el juicio no salía. La justicia era, según él, injusticia. Y además afirmaba que aquellos que defendían la justicia eran tratados con hostilidad, como él probablemente, con amenazas, con traición. Y por eso dice que la justicia salía torcida. Pero qué cosa tan tremenda lo que él declaraba. Entonces, todo lo que se relacionaba con la verdad era maltratado. Entonces, eso había traído negativismo. La desesperanza trae negativismo. Y Dios no nos ve con negativismo. Dios nos ve como producto terminado. Esto es un producto terminado. Pero ¿qué creen ustedes que pasó aquí? Aquí tuvieron que tener una materia prima que la obtuvieron para poder hacer la botella, para poder hacer esto, la etiqueta, tuvieron que purificar el agua. O sea, ¿esto vivió qué? Un proceso. Usted está viviendo un proceso. ¿Qué hubiera pasado si el plástico era ahí? Yo no va a servir para nada. ¿Qué es esto? Pero en la mente del fabricante ya estaba un propósito. Y tú ya estás en la mente del fabricante con un propósito. ¿Verdad? Que el diablo a través de la desesperanza quiere apartarte. ¿Verdad? Quiere que te desvíes. Y entonces, cuando estamos atacados por la desesperanza, no podemos ver el bien. No podemos. Simple y sencillamente. Dice el Salmo 42:3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Miren, cuando hay desesperanza, hay ojo crítico. Cuidado con el ojo crítico. El ojo crítico sufre. ¿Y sabe por qué? Porque en la sábana blanca se enfoca en el punto negro. Entonces ya no disfruta de la sábana.
En la fiesta es el que se fija, híjole, se acabó el vino. ya no disfrutó, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir la vida con Cristo, a ver lo bueno de las personas, lo bueno de los eventos, lo bueno de las circunstancias, lo bueno de los procesos que estamos viviendo, porque en esos procesos Dios te está cambiando. Uno no entiende cuando está en el proceso y sus lágrimas son su pan de día y de noche. Pero la desesperanza pone en nosotros un ojo crítico que debemos pedirle al Señor que lo limpie, porque gracias a Dios Él no nos mira así. Él nos mira con esperanza de que lo que Él va a hacer va a cambiar nuestra vida. Amén. Y así quiere el Señor que nosotros veamos a los demás. Mire al que está a su lado y dígale: tengo esperanza que vas a ser mejor cada día. Amén. Fíjense que Jesús es nuestro mejor ejemplo para evitar el peligro de la desesperanza. Imagínense que Él se vio incomprendido por sus discípulos. Lo abandonaron prácticamente. Cuando Él lo agarraron preso, salieron todos corriendo. Uno de ellos lo traicionó y el otro lo negó. O sea que era para que Él perdiera la esperanza en ellos, ¿verdad? Pero Él tenía claro que todo túnel tiene un final, que siempre va a haber una luz, y Él siguió a pesar de todo haciendo la obra que tenía que hacer, porque nos veía a todos nosotros como producto terminado, salvados, cambiados, transformados. Ese es el milagro más grande, que Dios pueda cambiar a una persona. ¿Puede decir amén? Entonces, posiblemente delante de nosotros hay muchos aspectos negativos, como los hubo delante del profeta Habacuc y de Jesús. Pero no podemos ser ciegos a los aspectos positivos que hay. Todo tiene un propósito. Y uno, aún en la oscuridad, puede buscar la luz, ¿verdad? Hay quien en la luz quiere buscar el punto negro. Busquemos nosotros lo bueno en lo negativo, ¿verdad? Sexta cosa que hace la desesperanza. Y ahí caemos en la desesperación, que quiere la solución en el momento. Quiere ya, ¿verdad? Él decía: y daré voces a ti a causa de la violencia. ¿Por qué quería gritar? Porque entró en desesperación. El enemigo quiere llevarte a la desesperación para que cometas un error tras otro y otro y otro. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que es un sutil comportamiento de la desesperanza y hace que nos volvamos impacientes y hasta malcriados con Dios. Acabo de escuchar un testimonio que me dejó fría, porque pues una persona pues vivió una tragedia y se fue a reclamarle a Dios, y todavía me dice a mí: pero me desahogué, le dije todo. Y yo así: ahorita mejor ni le digo nada. Dije. Si no, a mí me va a decir de todo. Imagínense, le dije todo, casi me decía todo lo que se merecía. Es que sí, la gente en desesperación dice cosas que después sabe que fueron malas, pero ya las dijo, ¿va? Y entonces tenemos que tener cuidado con eso. Es difícil reposar confiadamente en la provisión de Dios cuando el mal parece que es el que está triunfando. Y la verdad, no podemos juzgar al profeta Habacuc, porque muchos somos como él cuando llegan las crisis, ¿verdad? Y como vimos, el rey David, a David no lo hemos visto. El rey David confesó su error en ese aspecto, porque él también tuvo angustia, tuvo desesperanza y la venció. Y mire, él reconoce que uno se acelera a decir cosas en la premura, ¿va? Mire cómo dice: decía yo en mi premura. ¿Qué decía? Mire: cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. El todo le parecía oscuro, sin esperanza, pero llegó la esperanza.
Cuando él reflexionó sobre su impaciencia, dijo, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Y a veces nosotros decimos lo contrario, pero tú no me oyes. ¿Por qué no me oyes? Era lo que decía Habacuc, ¿verdad? David reflexionó. Y usted y yo tenemos que saber que cuando nosotros oramos a Dios, siempre nos oye. Lo que pasa es que no siempre nos contesta porque no es el tiempo, porque Él tiene otros planes. Miren, yo estoy convencida, cuando Dios nos cierra una puerta, no podemos irla a agarrar a patadas, porque nos la cerró a veces por protección, porque no era lo que Dios tenía para nosotros y no sabemos ni de qué nos estaba librando, ¿verdad? Séptima cosa que destruye la desesperanza, y es toda esperanza para el futuro. Habacuc no creía que en el futuro pudiera llegar a haber un bien para su pueblo, y había llegado a la conclusión de que la situación de Judá iba a empeorar. ¿Usted ya perdió la esperanza en que Guatemala puede cambiar? Piénselo, no me lo diga. Pero hay gente que ni ora por Guatemala, no ora por Israel, porque cree que no va a pasar nada. Pero nuestra oración es valiosa. Y con un justo que clame, el Señor puede obrar un milagro en una nación. Amén. Pero tenemos que tener esperanza. Fíjese que, mire lo que dice Deuteronomio 28:66. Y es una maldición. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, así. Y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Cuando nosotros dejamos de confiar en la palabra de Dios, de oír atentamente sus palabras y de ponerlas por obra, viene esta maldición. Ya no vemos esperanza, tenemos temor de todo. El temor es una maldición y usted la puede echar fuera de su vida. Amén. Entonces, ¿será que es segura y firme la esperanza de nosotros? Es pues. Mire lo que dice. Y bueno, primero vamos a ver esto. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ese era el panorama, eso era lo que él veía, ¿verdad? Pero notemos, esta me la salté, que la desesperanza, además de ser un misil, puede ser un cruel verdugo. ¿Por qué? ¿Qué hacían los verdugos? Ejecutaban, pero también torturaban, era una tortura, y se disfrazaban para que no los vieran. Y hay gente que está siendo torturada por la desesperanza. De noche y de día está pensando mal y está angustiada, ¿verdad? Cristo, esta historia se las quiero comentar. Fíjense que durante la guerra de la independencia de Estados Unidos contra los franceses, antes de ir a la guerra, alguien diseñó una bandera y en esa decía, no perdamos la esperanza porque Cristo es nuestro líder. Y con esa bandera salieron, fíjese. Entonces, ¿será que nosotros como soldados de Cristo necesitamos esa bandera? Nosotros necesitamos esa bandera. La palabra dice que la esperanza es un ancla. Lo dice en Hebreos, en este momento no me acuerdo cuál es la cita, pero dice que es un ancla. ¿Y a qué nos ancla la esperanza? A la roca, que es Cristo, ¿verdad? No podemos perder la esperanza porque Cristo es nuestro líder. Así que, hermanos, vamos a orar, porque el Señor me decía que muchos aquí, a pesar de que proclamamos a Cristo, hemos perdido la esperanza en algún aspecto de la vida. Si usted ha perdido la esperanza
de que su situación cambie. Y muchos están buscando la vía del divorcio, la vía de la separación, la vía de los bancos, la vía de quitarse la vida. La desesperación te puede llevar a muchas cosas porque te hace bajar la vista y ver lo feo y ver lo turbio y no disfrutar de la vida porque siempre hay un pelo en la sopa. Y siempre va a haber, eso es lo peor, siempre va a haber algo malo, pero usted quite los ojos de ahí porque no le permite ser feliz, ese ojo crítico. Además, el que veía conflictos, veía pleitos. Cuando uno pierde la esperanza, promueve pleitos. ¿Y sabe por qué? Porque la crítica promueve pleitos. Hebreos 6:19 dice que la esperanza es un ancla. Cierre sus ojos y deje que el Espíritu Santo le muestre no lo bonito que hay en usted ahorita, lo feo, lo que le hace perder la esperanza, y renuncia a eso. Entrégueselo al Señor. Padre, tú conoces a cada uno y nadie te puede engañar. Y tú conoces a los que están disfrutando la vida de Dios, a los que están disfrutando de los milagros y a los que están enfocados en el punto negro. Señor, limpia las mentes, limpia los ojos, limpia el corazón, Señor, que nosotros podamos ver con tus ojos y no con los ojos de la desesperanza, que niega toda posibilidad de cambio, toda posibilidad de milagros, toda posibilidad de cosas buenas para nuestra vida. Limpia, Señor, los pensamientos. Hay personas acá que tienen secuelas de cosas muy malas que les pasaron en la vida. Pídale al Espíritu Santo que limpie todos sus recuerdos. Dígale que limpie todo lo malo que quedó impregnado, que quedó marcado en su alma. Si usted cree que Dios es capaz de hacerlo, pídaselo. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque estás limpiando nuestra vida. El Señor me dice que también hay egoísmo. Solo estamos enfocados en lo nuestro, en nuestro propio beneficio, en nuestras propias cosas. Y por eso no podemos interceder por otros, porque no nos importa. Padre, quita toda indiferencia, todo egoísmo. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos orado solo por lo nuestro, que hemos criticado porque solo estamos pensando en nuestro propio corazón. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre. Hoy clamamos tu misericordia sobre nuestras vidas. Padre, límpianos, limpia nuestra mente, que el enemigo ha contaminado, que ha ensuciado a través de todo lo malo que oímos que está ocurriendo, Padre, a través de todo lo malo que escuchamos de otras personas. Limpia nuestra mente, nuestro corazón de esas palabras de crítica que llegaron a nuestros oídos, Señor. Límpianos, Padre. Queremos ver con tus ojos y sentir con tu corazón. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias porque tu Espíritu Santo se está moviendo, está tocando, está sacando de nuestro interior esos sentimientos oscuros que hemos escondido en lo profundo de nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias por limpiarnos, Señor. Gracias por limpiarnos. El Señor me dice que Él quiere seguir limpiando, pero tienes que renunciar. Cada vez que te venga un mal pensamiento de alguien, recházalo, para que el Señor siga haciendo esa obra purificadora. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esa obra maravillosa que tú haces todo el tiempo, aun cuando estamos dormidos, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén.
Gloria a Dios. Fíjense, mis amados, que la pastora dice que el Señor le mostró que es una obra que debe seguir. Y cabalmente cuando la pastora estaba diciendo eso, el Señor me estaba mostrando a mí que lo que el Señor está haciendo o empezó a hacer el día de hoy, y me ponía como el sonar de la trompeta, que la gente piensa que el sonar de la trompeta es solo tas. ¿Cómo suena la trompeta? A ver, Luisita. Solo turú y ya. Y el sonor de la trompeta, ahora que estuvimos viendo los sayones, es un espacio de tiempo indeterminado en el cual el Señor está logrando sus propósitos. ¿Y por qué me ponía eso el Señor? Porque lo que empezó ahorita es un proceso que no lo debemos de perder por un almuerzo, por una tarde de estar gozándonos en lo material. Y el Señor le ponía a la pastora de que esto iba a seguir aún en los sueños. Y es un proceso, mis amados hermanos, que va a seguir en todos y cada uno de nosotros si queremos. ¿Verdad? Ya los dije, sí. Hay tanto, mire, de veras, lo que el Señor habló en esta mañana es mucho más importante que saber de demonios, porque tiene que ver con nosotros mismos. Y la pastora hablaba del proceso que el Señor les mostró, y perdón que me tome este tiempo, junto con Guaito, en ese sueño, que el Señor les había mostrado que tenían a la cría de un unicornio. Obviamente estaba hablando el Señor de espíritus receptores. Y en la palabra del Señor, cuando nosotros vamos a buscar la palabra unicornio, aparece, mis amados hermanos, de acuerdo a la versión que usted tenga, por lo menos aparece en el Salmo 29:6, en el Salmo 78:69, en el Salmo 92:10, en Isaías 34:7, hace mención de los unicornios. Y cuando hace mención de los unicornios, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a seres de fuerza, como un búfalo, como toros salvajes, como bisontes, como antílopes, como alguien que pertenece a la estructura de Leviatán, ¿verdad? Y les dejo la tarea, eso no lo encontré. Dice, en una palabra dice que al menos en el Salmo 29:6 dice: y los hará pedazos como a un torbellino del Líbano, y el amado será como el hijo de un unicornio. En una versión dice: será como el hijo de un unos. Obviamente es una entidad que a quienes les gusta investigar, pues investigue, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo esto? Y esto aparece más en la Biblia Juneman, en la Torres Amat y en la SS, si usted lo quiere estudiar. El Señor, cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo: fuertes o feroces toros de Basán me han sitiado. Esto implica guerra. ¿Y por qué le estoy poniendo énfasis a todo esto? Poniendo todo en contexto, porque de todo eso es lo que el Señor en este día nos abrió la puerta para que seamos libres. Pero de nosotros va a depender luchar por nuestro proceso que el Señor empezó en esta faceta en nuestras vidas. Amén. Y quisiera también compartirles un versículo descrito en Job capítulo 4 verso 6, que tiene mucho que ver con lo que es la esperanza, donde dice, vamos a buscarlo, ya se me perdió y ya no les quito más tiempo a los niños. Job 6, ¿qué les dije? 24 o 24:6, así les dije, ¿no? Es que, perdón, y ya no lo vuelvo a hacer. Job 24:6. No es 24:6, es 4:6. Mi esposa me está haciendo otras, le estoy echando la culpa ya a lo mío, 4:6.
Dice, ¿dónde está tu temor de Dios? Pero en esta versión no era la que yo quería. Dice, en la versión de la Biblia Pratt, ¿no es pues tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la perfección de tus caminos? O sea, habla de que la esperanza, mis amados hermanos, para nosotros es perfección, para poder llegar, mis amados hermanos, a mantener esa confianza que debemos tener en el Señor. Verdaderamente, hoy me puso a trabajar la pastora ahí, el Señor y la pastora, y verdaderamente yo salgo bendecido de esa palabra. No sé si usted, pero vamos a, antes de salir y de despedir esto, quiero pedir a los maestros que pasen a los niños, por favor. Gloria a Dios. Ahí nomás. Aquí ve. Hola. 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 Bueno, vénganse más para acá. Todos dirijamos nuestras manos. Si yo supiera que esto no diera resultado, no lo haría. El Señor me ha permitido ver, y no digamos a la pastora, generaciones de generaciones que hoy están sirviendo al Señor. Amado Padre, gracias te damos por estos hijos tuyos, Señor. Ovejas de tu prado son, Señor. Padre, gracias porque has dejado figuras, mi Dios, que son de bendición para nosotros. Y hoy, en mi calidad de padre espiritual de estos corderitos y de estas ovejitas, mi Dios, hoy vengo a lanzarlos a la vida, Señor. Vengo a ponerlas delante de ti, Señor, para declarar que tú eres su escudo, que tú eres su roca, que tú eres su escondedero, Señor, que tú eres su esperanza, mi Dios, que tú eres el aliento de vida que los motiva día a día a seguir adelante, mi Dios. Que tu plan, Señor, que tú escribiste en tu libro, Señor, se hace realidad, Señor, a pesar de los escenarios de vida. Y hoy, Padre Santo, venimos a desarraigarlos, mi Dios, de toda maldición ancestral. Venimos a desarraigarlos, mi Dios, de toda palabra de muerte, de fracaso, Señor, de pobreza, de miseria, de enfermedad, de vicio, Señor. Hoy, Señor, lanzamos estas almas, Señor, a la vida, a la bendición, a la prosperidad, al éxito, a tus brazos, Señor Jesús. Y declaramos, Señor, que tú te seguirás glorificando en la vida de estos niños y de estas niñas. Gracias, mi Dios, porque ni nosotros ni sus padres cerrarán sus ojos sin que vean el cumplimiento de tu palabra en la vida de estos niños. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esto lo hacemos, mis amados hermanos, porque el martes es el día del niño. Así que dele gracias a Dios que su vida está rodeada de niños. Démosle un aplauso al Señor y démosle un aplauso a estos niños del Señor. ¿Alguien quiere decir algo? A ver, Mary. ¿Quieres decir algo? ¿Tú quieres decir algo? Hola. ¿Y tú quieres decir algo? No. ¿Y tú? No, tampoco. Bueno, pasen a sus lugares, pues, mis preciosos. Vamos a ponernos de pie, mis amados. La iglesia que es parte del cuerpo de Cristo no puede ser estéril. Tiene que seguir
dando vida, hablando vida, promocionando la vida. Y todos nosotros, mis amados hermanos, tenemos esa responsabilidad. Padre, gracias te damos en esta hora, mi Dios. Gracias por el privilegio de estar en tus manos. Gracias por el privilegio, Señor, de habernos llamado a tener esperanza, Señor. Gracias te damos en este día, mi Dios, por este cuerpo, Señor, denominado Ministerio de Restauración El Alfarero, al cual en esta hora bendecimos, Señor. Y vengo a declarar que el propósito para el cual tú levantaste a cada uno de tus hijos en esta iglesia, Señor, se cumple. Padre, hoy vengo a poner los escenarios de vida de cada uno de mis hermanos. Que no importa cuál sea la circunstancia, que no importa cuál sea el enemigo de parte de las tinieblas que se está levantando. Hoy venimos a declarar, mi Dios, que tú, Señor, estás en el escenario de nuestras vidas y que estando tú, Señor, a nuestro favor, no importa qué tipo de ataque de las tinieblas venga, porque la victoria es tuya y es nuestra, Señor. Por eso, Señor, hoy bendigo a este pueblo, Señor, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo, y este pueblo gozosamente dice amén. Mis amados, que el Señor les bendiga. Como el Padre y el Hijo uno son, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios. Este es un gran